Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este 18º programa de Hay Salida. Esta vez vamos a hacer un programa monotemático sobre el tema de las elecciones. Me voy a acompañar Laura desde Barcelona. Muy buenas, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo enfocamos esto? Vamos a ver, porque esto de las elecciones ha sido un torbellino. ¿Cómo lo hacemos? Pues, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Bueno, poquito a poco como una letra, para intentar hacer un análisis más sosegado, más tranquilo. Ya han pasado un par de días, ya no es la emoción del momento, de la última hora, sino que podemos ver un poco cómo ha ido avanzando, las primeras declaraciones. Entonces yo creo que lo mejor es sentarnos tranquilamente, hablar, ver los datos y intentar hacer un análisis más cualitativo también. Entonces, Eso bueno, es. O sea, sí. Lo que queremos es hacer un programa sosegado, con mucho análisis, todo el que se pueda dentro de nuestras posibilidades y el poco tiempo que tenemos. Pero bueno, por si alguien ha estado debajo de una piedra o dentro de un pozo la última semana, ¿qué es lo que ha pasado en las elecciones, Laura? Bueno, pues lo que ha pasado es que ha habido elecciones municipales en todo el estado y autonómicas en algunas partes, no en todas las comunidades autónomas, y ha habido una victoria general de la derecha. En Aragón, obviamente, no íbamos a ser menos y también ha ganado la derecha, siendo el PP la primera fuerza con un total de 28 escaños, pero que obviamente necesitará a Vox, a la ultraderecha de Vox, para necesitarán pactar para llegar a gobernar en las Cortes de Aragón, que Vox ha sacado, por cierto, 7 escaños. ¿Y qué ha pasado con los socios del cuatripartito? Bueno, pues Lambano, PSOE, únicamente ha bajado un escaño, donde más afectado ha sido a Podemos, que pasaron de 5 a 3 escaños, no, a 3 escaños, si no me equivoco. No, perdón, a uno, o sea, solo para la Manu Díaz. Y bueno, y Teruel existe que nosotros pensábamos, ¿no?, en un programa que estuvimos analizando un poco las encuestas, que podría ser decisivo, y también lo decían otros, bueno, era... Lo pensaba todo el mundo. Lo pensaba todo el mundo, es verdad, no solo nosotros. Que podía ser decisivo para girar la balanza hacia un lado u otro, pues al final no ha tenido esa repercusión. Y bueno, a causa de todo esto, ¿no?, de la victoria de la derecha generalizada, pues Pedro Sánchez salió el lunes por la mañana, de buena mañana, y anunció que prepararnos porque viene nueva campaña electoral el 23 de julio, elecciones generales. Que, por cierto, yo solo quiero comentar una reacción que me gustó, me hizo mucha gracia, creo que era Àngels Barceló en la SER, que cuando ahora ya se graban. Sí. También estaba escuchando la declaración de Pedro Sánchez, dice domingo 23 de julio, ¿no? Y hace ya como... Y la verdad es que creo que me gustó un montón porque me parece muy humana, muy representativa, sobre todo porque supongo que llevarán un mes, 2, 3 semanas de trabajo a tope y dirán, mierda, ahora... Le ha jodido las vacaciones. O sea, bueno, dicen a la gente normal, a la gente que no trabaja en los medios de comunicación, pues como mucho te pueden ese domingo si te toca la mala suerte de que te toque mesa, ¿no? Es así, pero también te digo, Àngels Barceló, con lo que cobra, yo creo que o bien puede cederle el puesto a alguien que le pueda hacer el relevo, que no tiene que estar ella todo el verano, y con lo que cobra debería trabajar todo el verano sin quejarse. Eso es, pero bueno, más allá de eso, no pensemos en Àngels, sino yo me acordé de todas las personas que conozco que trabajan en los medios de comunicación y son periodistas rasos y cobran una mierda, con lo que han currado, que tengo un caso cercano, que ha currado como una jabata y ahora otra vez. Y por el mismo sueldo de mierda. Y con calor. Con calor, bueno, en fin. Más allá de los pobres periodistas, vamos a pasar con nuestro entrevistado, que es un antiguo conocido ya del programa, César, que ya estuvo pues eso, en el programa que estamos comentando de las encuestas, y nuestro analista político de referencia. Nuestro programa que hicimos con él, con César Arazconte, si no me equivoco, me voy a tirar a la piscina, era el programa número 13, que se llamaba Elecciones en Aragón, elegir derecha o más derecha. Y exacto. Al final, casualmente, ha salido derecha. No nos equivocamos. Entonces, bienvenido, César. Muchas gracias por invitarme otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, asimilando el golpe. ¿Tú no te lo esperabas? No, ni los datos lo esperaban, ni nadie, ni siquiera las peores proyecciones del Partido Socialista o las mejores del Partido Popular veían un escenario como este. Todo el mundo, o sea, la misma noche electoral, todo el mundo estaba viendo qué estaba pasando, porque no solo era una victoria del Partido Popular, sino un ensanchamiento de bloque,
ha barrido. Se esperaba una ola azul y al final nos ha pasado por encima la división azul. Bueno, a ver, tampoco hay que ser tan fatalistas, ¿no? El tsunami del que hablaba Lambán. No sé, yo creo que lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿han fallado las encuestas? Las encuestas han fallado y no han fallado. Las encuestas sí que veían en las últimas semanas una tendencia en algunos sitios que se reforzaba a la izquierda, en otros que se reforzaba a la derecha, pero hemos tenido una campaña muy convulsa y con una volatilidad muy alta, donde semana tras semana se decía todavía queda un 25% de indecisos. Entonces las elecciones se deciden cada vez más en el último momento, en el último día. Es muy difícil hacer proyecciones y si cogemos la foto fija, han fallado, porque evidentemente no planteaban este escenario, pero no sabemos si el sábado los datos internos que tenían los partidos ya anticipaban esta caída o no. Entonces, las encuestas siempre tienen esta mala fama de han fallado, pero claro, son las únicas que se pueden confrontar con la realidad, las encuestas electorales. Entonces, sí, no se veía esto venir, pero han fallado hasta cierto punto. Pero has dicho que la campaña fue convulsa, pero ¿fue convulsa dónde? Porque en Aragón fue todo lo contrario a convulsa. Tuvimos mucho debate sobre el tema de los pactos con Teruel Existe, y cuando Teruel Existe dijo que no iban a pactar con Vox, la campaña básicamente se desinfló. No hubo temas de debate relevantes. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿La campaña se ha votado a un nivel autonómico? No, esta campaña ha sido un plebiscito contra Sánchez. Así es como son los términos que lo planteó tanto la derecha como también el propio Partido Socialista, encabezado por Pedro Sánchez, quería reforzarse de cara a las generales de diciembre, enfocándose en un triunfo ahora, mantener territorios. Esperaban pérdidas, pero no estas. Ahí están los datos. El tema de Bildu ha salido en todo el Estado cuando evidentemente no era necesario que Lambán dijera en el debate que no iba a pactar con Bildu, porque no se podía pactar con Bildu en Aragón. El tema de los casos fraudulentos que se han detectado en el voto por correo también ha sido un tema que ha llevado a un discurso de una derecha mucho más radicalizada, tanto en el fondo, que ya la conocíamos, como en la forma, mucho más trampista, donde tenemos tanto a la derecha tradicional como a la ultraderecha adoptando el discurso del fraude, adoptando el discurso de Marruecos, de todo. O sea, sí, ha sido en ese sentido ha sido convulsa. Sí que es cierto que Aragón es una tierra que no se caracteriza por el enfrentamiento que ha habido en Madrid o en otros territorios, por nuestra tradición más relajada, más pactista, y esto también ha jugado pues a favor de Azcón en estos momentos en que se quería distanciar de Vox, que recordemos que poco antes del día de las elecciones él mismo dijo no voy a pactar con Vox, prefiero un pacto con el Partido Socialista. Fue una táctica de intentar deshacerse de su único socio en Aragón y en el resto del Estado, que es Vox, que es la ultraderecha, e intentar acercar a ese votante de centro desencantado con una campaña muy cercana a Pedro Sánchez. Lambán mismo decía, yo no soy sanchista, también ha intentado separarse, pero al final, como dijo el día que salió derrotado, no hemos podido tener un muro de contención suficiente. Nos ha barrido el discurso de es la primera vuelta de las generales. ¿Laura? No, yo no sabía esa declaración de Azcón y ahora visto lo visto, viendo los resultados, ¿pactará o qué creéis? ¿Pactará o no pactará acabará pactando con Vox? Yo creo que será el camino fácil para ellos. Al final, bueno, no sé. Si quieres responder, César. Responder si quieres. Tú primero, que he hablado yo mucho rato. A ver, yo entiendo que tienen que pactar sí o sí. Otra cosa es que, a ver, aquí se nos están juntando todos los temas, evidentemente, porque como ha pasado todo en 2 días, lógicamente está todo junto, ¿no? Pero como no le quedaba otra que pactar para tener el gobierno, desde mi punto de vista lo que iba a hacer Azcón es un paripé de hablar con todos, ver que solo Vox estaba dispuesto a darle el gobierno y por tanto pactar con Vox. Además iba a ser una directriz a nivel estatal por parte del PP que tenían que pactar con Vox. Yo creo que eso estaba más o menos hablado. Otra cosa es lo que tardaran, asumiendo que las elecciones iban a ser en diciembre o en noviembre,
pues podían tener varios meses de margen para al final acabar pactando, pero hacerse un poco la tensión, ¿no? De yo quiero estar en el gobierno, yo quiero que no estés, me puede apoyar no sé quién, puedo buscar otras fórmulas, que te quedes fuera, bueno, lo típico. Es verdad que Azcón dijo en su discurso de la misma noche de la victoria del PP que iba a hablar con todos los partidos por orden de mayor a menor representación, pero está claro que nadie le va a dar el gobierno que no sea Vox. Bueno, habría que ver el PSOE, pero lo dudo bastante que estén en esas, y menos cuando al día siguiente no les han dejado disfrutar de la victoria en ningún momento, porque es que la primera edición de los telediarios del día siguiente de las elecciones, la noticia ya no fue la victoria del PP, sino la convocatoria de elecciones generales. O sea que ni eso les han dejado disfrutar, les han de alguna manera noqueado y les han obligado a ir a una marcha en la cual ahora tienen que pactar gobiernos en medio de una campaña electoral. Que es verdad que los autonómicos se pueden retrasar, porque por legislaciones sí que pueden atrasarlo varios meses, hasta después de las elecciones, pero las municipales, si no me equivoco, César, corrígeme, las municipales sí que tienen que pactarlas. Y muchas veces los pactos municipales van unidos a los autonómicos, porque tú me das una autonomía, una diputación provincial, yo te doy un ayuntamiento, o sea, se pactan muchas cosas a nivel global. Y en ese sentido yo creo que es en donde está la jugada del PSOE, ¿no? Por un lado, hacerle un poco el abrazo del oso a la izquierda, cogiéndole con el voto útil, y por el otro lado, forzar al PP a que se defina en su forma más radical para meter miedo a la izquierda y movilizarle el voto diciendo, mira, van a pactar. Es decir, que pillen el efecto de los pactos municipales y autonómicos con Vox con la campaña electoral. Sí, yo coincido en el diagnóstico. Al final, el Partido Popular se ha quedado aislado con un solo socio, que es Vox. Esa era a lo que se agarraba la izquierda, de poder mantener gobiernos tras estas elecciones, de si solo pueden pactar con ellos, no van a llegar. Al final han llegado. Excepto, perdón, César, en Guipúzcoa, que el Partido Socialista de Euskadi y el PNV se van a aliar con el PP para quitarle a Bildu. Bueno, y también añadir que ya veremos a ver qué pasa en Barcelona. Barcelona, claro. En Barcelona, a ver si tenemos alguna sorpresa y el PP puede tener algún tipo de relevancia en Barcelona, que también está ahí también la cosa que podría pasar, es una de las posibilidades. Pero perdona, César, te hemos cortado. Perdona, sí. No. Pues eso, al final, el pacto en Aragón, a diferencia de los municipales, el PP puede tirar adelante porque como fuerza más votada, llega el pleno, si no se ponen de acuerdo la oposición, salen ellos. Entonces, ahí no hay problema. Teruel tienen absoluta, en Huesca son la fuerza más votada, en Zaragoza un concejal de la absoluta. No tienen necesidad de pactar en ningún momento con Vox ahora, pueden tirar sin presupuesto. O sea, hasta la negociación presupuestaria pueden seguir tirando. En el caso de las autonomías, sí que pueden estirar un poco los tiempos, pero efectivamente la negociación va a ser durante la campaña electoral. Una posible alianza con el PAR y Teruel existe, Barra Aragón existe, que también en su momento se estuvo barajando si podían dar los números, no da. Sería necesaria una abstención del Partido Socialista, que la Maya dijo que también iba a intentar un gobierno alternativo. Pero al final, con una parálisis institucional, lo que queda es o repetir elecciones o un pacto PP-Vox, que al final pues es lo que va a pasar, igual que pasó en Castilla y León, lo que va a pasar en Murcia, lo que va a pasar en el resto del Estado, porque son los socios naturales. Y una cosa que sí que parecen indicar los datos y que las elecciones parecen confirmar es que ese miedo de va a pactar PP-Vox no está asustando ni al electorado que se autodefine de centro ni al de derechas. Están aceptando esos pactos, están aceptándolo como uno más. Entonces, no es un aliciente suficiente como para que el Partido Popular tenga que preocuparse en exceso. Pero la cuestión es cómo se comporta el electorado de izquierdas con respecto a esa posibilidad real. Exacto. Pues no parece ser que esté funcionando la estrategia de que viene el lobo, porque a los hechos están. Los datos decían Valencia que viene el lobo, ha venido el lobo y ha pillado a la izquierda con un retroceso de todo lo que había a la izquierda del Partido Socialista. Pero no es lo mismo decir que viene que venga. Esa es la cuestión. Yo creo que esa es donde está la cuestión del tiempo, ¿no? Que en una cuestión de un mes y medio se estén juntando la campaña electoral con los pactos. Yo creo que, a ver, evidentemente puedo estar ciertamente sesgado porque creo que igual magnificamos la inteligencia estratégica del PSOE o en concreto del PSOE de la Moncloa. Pero
si han hecho esto es porque les conviene hacerlo en verano, en un día caluroso, que la gente está de vacaciones, especialmente la gente cuanto más rica, más de vacaciones, aunque es verdad que hay más, en general, los obreros se abstienen también mucho en verano, pero si lo han calculado, yo creo que les será más útil hacerlo en verano que esperar a que sea final de año. Entonces, ¿no crees que hay un poco de jugada por ahí con No, sí, conseguir que haya una especie de doctrina del shock para la izquierda y que se reactive por ese miedo? Hombre, yo a ver, estaba sí, o mirando a sea, ver... Ay, perdón. no, di. No, que yo por redes en estos 2 días que llevamos, gente de la que nunca había dicho que de manera pública haría propaganda a favor de, no del PSOE, sino de Pedro Sánchez, etcétera, lo está haciendo sin ningún tipo de vergüenza, o sea. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, al final, un poco eso, el que viene el lobo, pero es que el lobo siempre ya lleva muchos años aquí y tenía unos colores que supone que nos tenían que representar a la mayoría más popular. Bueno, no sé. A ver, desde luego, si Pedro Sánchez toma esta decisión, tiene unos estrategas detrás, han hecho un cálculo, no es la primera vez que juega con el adelanto electoral y como dice Pablo Simón, siempre que se adelantan las elecciones son o para minimizar pérdidas Exacto. o para maximizar ganancias o porque no le queda otra. Podría haber decidido estilo hasta diciembre en una agonía constante que hubieran sido pues 6 meses oyendo los españoles ya te han dicho que te tienes que ir, te han dicho que te tienes que ir, has perdido toda la legitimidad. Podría haber intentado tirar con el discurso económico de no se está hundiendo la economía y la presidencia europea, pero ante una derrota sin paliativos como ha sido esta, pues intentar pillar a lo que hay a su izquierda con el pie cambiado. Quedan hoy 9 días para que Sumar y Podemos se pongan de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, evidentemente el Partido Socialista va a ser el voto útil y va a ser el objetivo de Sánchez, quizás sea no bajar de los 100 escaños, intentar mantenerse como fuerte, aunque sepa que las elecciones no las va a ganar. O sea, puede haber alguna carambola que lleve a que se mantenga el gobierno de coalición, pero desde luego el Partido Socialista no va a ganar las próximas elecciones. Vamos, tampoco iba a caer Aragón y cayó, pero en estos momentos el Partido Popular está muy fuerte, sale reforzado y hacerlo en verano es la primera fecha que le permitía la legalidad y, claro, obliga a que todo el mundo vaya con sus ritmos. Probablemente desde las últimas encuestas internas del Partido Socialista ya estuvieran apuntando esta dirección y entonces estuviera todo preparado. Entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana se tomará la decisión, se llamó por la mañana a los ministros, se ha dicho, y claro... Sí. Se tomó a las 3 de la mañana, ¿no? Por lo que he leído. No sé la hora exacta, pero sí que yo he oído eso, que por la mañana, o sea, que sí que de entre madrugada y por la mañana se tomó. Sánchez salió que yo creo que no había ido a dormir esa noche. La cara que llevaba era de que no había dormido. Y, claro, la derecha está enfadada porque, claro, le han cambiado los ritmos. Ya era un discurso de 6 meses que se acaba. Y Ciudadanos es el primero que ya se ha dado cuenta que no podía llegar. Ciudadanos dice, a diciembre llego, aquí no tengo ni recursos, ni gente, ni nada. Entonces, eso también allana el camino hacia el bloque de derechas, porque esas mínimas pérdidas que se pudieran producir no se van a producir. Eso concentra el voto en el Partido Popular y es a lo que va a jugar el Partido Socialista, como ya ha jugado en otras ocasiones, cuando las últimas de Zapatero que ganó, también se apeló a eso, al voto útil, para evitar un bloque de centro-derecha muy fuerte. Y aquí va a ser lo mismo. Desde luego, si en diciembre hubieran sido peores resultados. Y entre ellos podría haberse consolidado el movimiento de Sumar y eso le habría hecho mucho daño a Pedro Sánchez. De esta manera, no da tiempo a armar una candidatura que llegue a una movilización de varios meses que ilusione. Vale. Yo aquí tengo... Sí, bueno, di Laura. Es volver un poco hacia atrás pero nos hemos pasado, pero quizás ahora hablando de Podemos Sumar lo podemos unir. Yo mirando los datos, aquí está Aragón, obviamente no representativo de todo el Estado. Podemos, había bajado de 5 a un escaño, o sea, el PSOE apenas ha bajado un escaño, apenas ha bajado en votos. Podemos sí que ha bajado un montón en votos, podría ser que aparte de ellos fuesen Aragón barra Teruel existe. Pero claro, si la abstención del 2019 y el 2023 se ha mantenido más o menos constante en torno al 31%, ¿dónde se van a esos votos? Quiero decir,
no acabo, o sea, ¿dónde están? ¿Dónde está esa gente que en su momento votó a Podemos? Porque más o menos Izquierda Unida se ha mantenido un poquito, no sé, la Chunta también. Yo básicamente es lo que quería decir, ¿no? Pero quería plantear la pregunta de la siguiente manera. Yo creo que va un poco en la línea, ¿no? Por centrar también, porque luego podemos volver al tema de la siguiente convocatoria electoral, pero por centrar el tema en el análisis de cómo han sido los resultados electorales y cómo se ha llegado a esta situación. Y en relación a lo que tú decías, Laura, ¿ha ganado la derecha o ha perdido la izquierda? Yo, por desgracia, creo que ha ganado la derecha. Porque ha ampliado el bloque. No es simplemente un trasvase, ¿no? No se ha comido a Ciudadanos. No solo se ha comido a Ciudadanos el Partido Popular, sino que se lo ha comido y Vox ha crecido. ¿De dónde ha venido ese votante? Hasta que no haya los liberen los microdatos, no vamos a saber un poquito más cómo ha sido el trasvase. Se calcula que puede haber sido un 10% del Partido Socialista que haya dado el paso al Partido Popular y que a su vez el Partido Socialista ya ha cogido voto de sus aliados por la izquierda, tanto por voto útil como por desilusión, que al final se vuelva. Los datos lo que indican es que a la izquierda del Partido Socialista no ha hecho más que bajar y estar en mínimos históricos desde el año 2003. Y en general el bloque que incluye el Partido Socialista, Chunta, Izquierda Unida, Podemos, está en su peor registro desde el año 2003. Mientras que la derecha está por encima del 50% del voto. Aquí se ha roto esta estabilidad de bloques y por tanto yo creo que ha ganado la derecha. No solo ha perdido la izquierda. Vale. Pues, ¿cómo analizamos esto? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Porque está también en relación con lo que decía Laura, ¿no? ¿Dónde han ido esos votantes? Porque yo entiendo que la abstención, pese a lo que yo mismo dije aquí, que creo que la abstención iba a ser alta, tampoco ha sido tan alta. Es verdad que la abstención siempre es alta, en el Estado español y en Aragón la abstención siempre es alta, que eso es muy relevante, quien gana todas las elecciones es la abstención, pero no ha sido lo suficientemente significativa como para que puedas mantener ese mantra de cuando la gente deja de votar, gana la derecha. En este caso, en Aragón, la abstención habría sido la segunda fuerza más votada por detrás del PP. Ay, por favor, qué depresión. Por muy poquito. Claro, eso que a nivel... Tenemos una sociedad cada vez más de derechas, más conservadora, o ya existía simplemente que estaba más desmovilizada, ya se ha movilizado, como explicabas tú antes, César, en un plebiscito contra Sánchez de acabemos con esto. Son preguntas que lanzo porque yo no tengo para nada la respuesta. Ahora se habla mucho del fin del ciclo progresista que comienza con el 15M. Sí que es cierto que hubo un momento en el que parecía ser que el voto progresista se ensanchaba. En sus primeros momentos, Podemos ha visto como un partido de izquierdas que ganaba entre el electorado autodefinido de centro y hoy Podemos es una fuerza muy pequeñita dentro de las fuerzas parlamentarias. Todos los diputados autonómicos de Podemos están por detrás de los demás Madrid, en solo Madrid. Ahora está habiendo un ciclo movilizatorio de la derecha que es internacional, estamos viendo en todo el mundo que se está activando y eso al final es que la realidad es esa, está viendo la abstención ha bajado estas elecciones y eso es indicativo de cambio de ciclo. Siempre que hay un cambio de ciclo aumenta la participación. Eso es lo que se está movilizando. Quizás se está desmovilizando una parte del electorado que votaba tradicionalmente a la izquierda y se está movilizando un electorado que no solía votar, pero que es más conservador. Porque vemos que si las condiciones económicas no están empeorando, pero está habiendo un castigo al Ejecutivo. O sea, en Aragón todas las fuerzas que forman parte del gobierno han sufrido pérdidas estas elecciones. Incluso Izquierda Unida, que no formaba parte y estaba como apoyo externo y que estaba haciendo oposición crítica, también ha sufrido pérdidas. No ha sido capaz de rentabilizar nada del voto que ha perdido la izquierda. Esto también lo que nos puede estar indicando es eso, que el eje cultural, la guerra cultural que está estableciendo los marcos ahora desde la derecha más reaccionaria, más radical, está movilizando a un electorado tradicionalmente no se votaba. O sea, no votaba. Quizás no es tanto un trasvase directo de un bloque a otro
como un trasvase a la abstención y de la abstención a uno de los bloques. Como también ocurrió cuando el 15M, que hubo parte del electorado que tradicionalmente era abstencionista, que terminó optando por formaciones como fue el primer Podemos. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con el tema ese del cambio de ciclo, porque me parece que es un poco el argumento que utilizan los sectores de la izquierda para justificarse, ¿no? Para decir, oye, no es solo nuestra culpa, es que es algo sistémico y es como, a ver, evidentemente hay cuestiones generales, pero si se llega a ese punto, tenemos que analizar cómo se ha llegado a eso y quién tiene la responsabilidad o qué decisiones han tenido eso como consecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que sí que es verdad, que es que no se ha tratado nunca de que hubiera una mayoría aplastante de gente de izquierdas que se quedaba en la abstención y entonces ganaba la derecha. Eso no es verdad, sino que había abstención y ha habido siempre abstención en la derecha y que esa abstención se movilizaba más o menos en función de X criterios políticos, pues si había más corrupción en el PP, cuál era la percepción que había, pero realmente no había un peso específico de todo. Entonces sí que creo que hay un sector, que es lo que podría explicar el auge de Vox, incluso en un contexto en el que parecían de bajada, que jamás ha vuelto o va a volver a votar al PP por los problemas acumulados y la mala imagen acumulada que tiene el PP. Creo que es un sector que era el que su día votó a Ciudadanos y que se ha pasado directamente a Vox, o gente que dice, pues mira, yo voto directamente a Vox porque no quiero votar al PP y como voy a votar a la derecha para echar a Sánchez, me valen estas dos. Entonces, creo que sí que en ese sentido sí que son capaces de movilizar más parte de su electorado a partir de ahí. Luego quiero también problematizar el tema de, que lo estoy usando, creo que lo usamos, pero a veces muy a la ligera, el voto de la derecha, voto de la izquierda. Yo creo que muchas veces no es tan así, porque hay gente que vota a la derecha, pero que muchas veces lo vota simplemente porque está descontenta y no ve más que lo más inmediato, que es que el gobierno lo está haciendo mal y no le gusta. Y es que hemos nombrado muchos elementos, pero claro, has hablado de que aunque las condiciones materiales no empeoren, pero es que las condiciones materiales sí empeoran. Empeoran porque se ha bajado el poder adquisitivo y aunque hay más trabajo, cada vez hay más precariedad. Entonces, yo creo que se produce un efecto claro en el cual cuando las fuerzas que se dicen progresistas están gobernando y sin embargo no la gente no percibe mejoras, al final la gente, pues algunos se quedan en su casa, otros votan resignados a la izquierda y mucha otra gente vota a la derecha, como es lógico, porque vota al que más considera que le puede hacer daño o más castigo al que está en el poder. Yo creo que eso ha cumplido un papel fundamental y si queréis nos podemos profundizar, pero vamos, en general lo que yo diría es que eso del cambio de ciclo no digo que no exista, pero que no es simplemente como un fenómeno meteorológico que viene, sino que tiene consecuencia directa de unas estrategias y unas políticas aplicadas. Y las consecuencias vienen de cómo se han hecho las cosas en la izquierda hasta ahora. Sí, al final si entras en un gobierno que se supone que entraste como para gobernar, para estar detrás, ¿no? Vigilando que se cumpliesen una serie de pactos y de acuerdos y que se derrocaran una serie de leyes en la cual al final tus principales consignas en la campaña electoral previa y promesas no las has podido cumplir o las has cumplido a medio gas, etcétera, pues lo que dices tú, ¿no? Por un lado, quizás la gente más concienciada de izquierdas, que sigue siendo de izquierdas, pues ve que la vía electoral está agotada y ya la echa para un lado, ¿no? Y decide, pues quizás apuesta por otro tipo de vías, desde la abstención hacia la militancia más activa, etcétera. Luego estaríamos lo que tú comentabas, los que van a votar con la mano en la nariz. Y luego lo que comentabas que era como ese voto de castigo, ¿no? No es un voto porque creen que el PP lo vaya a hacer mejor o le vaya a demostrar mejor, o sea, vaya a generar una calidad mejor de vida, sino simplemente es como un jódete, porque sí. para hacer políticas de derechas o políticas de centro, bueno, sí, de derechas, bajo unos colores de izquierdas, pues votó la derecha auténtica. Sí, no, pero no porque claro, nosotros tenemos ese sesgo de pensar que
como un obrero o una persona, aunque sea de clase media, va a votar a la derecha si tiene valores progresistas, ¿no? Es que a la gente no le produce la misma urticaria pensar en votar al PP o a Vox que nos puede producir a nosotros. O sea, a la gente normal es como, pues que están gobernando estos y lo hacen mal, ¡pum!, voto a los que están enfrente. Y eso no significa que sean de derechas. Ese es mi punto, ¿no? De decir que hay mucha gente que vota a Vox que no es de derechas. Sí, y luego esta defensa que también igual mucha gente, ¿no?, más progresista de ultranza, de es que es porque no son conscientes de que el Estado de Derecho no es una cosa natural, ¿no?, y lo que van a hacer y como que hacen, ¿no?, como ese obrero tonto que está votando contra sus propios intereses. Es que al final ha habido 4 años de un gobierno progresista y, como explicabas tú, los derechos han ido menguando desde la capacidad adquisitiva, la vivienda, aumento de la represión y el autoritarismo del Estado. La sanidad, o sea, ha habido problemas que están diciendo que si ahora gana la derecha van a ir a peor o nos vamos a despedir a un montón vamos a tener que despedir un montón de derechos, pero es que ya estaba pasando. O sea, el problema de la sanidad no va a empezar ahora cuando empiece a gobernar la derecha, es que es un problema que lleva ya años, incluso de décadas enquistado, ¿no? Que quizás también ya está hasta naturalizado que las cosas funcionen mal. O sea, que esto sea así y que sea un sálvase quien pueda y todos son iguales al final. Y lo que interesa es, pues, les interesa pues agarrar unos sillones y tener durante unos años un salario público. ¿César? Sí, no, sí, desde luego, cuando muchas cosas, evidentemente, si hablamos de cambio de ciclo hay que analizar por qué se está produciendo, qué ha pasado este momento y es necesaria una reflexión colectiva de lo que está pasando y del fracaso que ha supuesto la estrategia gobernista. Allí donde Izquierda Unida, que no era partidaria de entrar en los gobiernos a cualquier precio, y Podemos han ido por separado, pues vemos que Izquierda Unida más o menos se ha mantenido aquí, Podemos ha perdido la mitad de su electorado y en Asturias Izquierda Unida ha superado a Podemos. Esa estrategia de entrar en los gobiernos le ha sido lesiva en todos los sitios. Siempre ser el miembro menor de una coalición te perjudica. Más cuando te presentas con un programa claro que efectivamente no se ha llegado a cumplir ni en el gobierno del Estado, que era muchas veces el recurso que ha tenido Podemos de fíjate lo que estamos haciendo desde la Moncloa, pero o sea, yo recuerdo uno de los tuits que se leían que reaccionaban a las elecciones de ya verás cuando Abascal sea ministro del Interior y te aplique la ley Mordaza, lo que va a ser. Claro. Llevan 5 años, al final el Partido Socialista creo que son 6 años en el gobierno, podría haber quitado la ley Mordaza. O sea, no hay que decir, tienen unas herramientas de represión que tú has mantenido. Claro, es que Abascal te aplica la ley Mordaza igual que Marlaska. Efectivamente, la ley de vivienda, pues al final era el gran avance, el gran avance, se queda paralizado con la llegada. Sí, un montón de leyes han quedado a medio camino, ¿no? Claro, sí, se queda paralizada con la convocatoria de elecciones y la ley de familias creo que también queda paralizada. Creo que también el tema del pacto, renovar el pacto de violencia contra la violencia de género, pues... Claro, o sea, al final quedan muchas cosas que ni se han terminado de cumplir y que no vas a poder ir con ellas a las elecciones, porque un votante que es más consciente, que está más formado, que tiene más claro cuáles son los puntos, lo que ha visto es que el paso por el gobierno no se ha materializado en esas promesas que se hicieron. Quizás quedándote fuera hubieras podido decir, no he llegado porque estoy fuera, pero claro, ahora has estado dentro y no has cumplido. Claro, la cuestión de la percepción de las mejoras es fundamental. ¿Cómo percibes que está yendo tu economía, la del país? Muchas veces se ha hecho la encuesta, en las encuestas, ¿cómo crees que está yendo el país? La gente cree, el país está yendo fatal. ¿Y tu economía cómo está yendo? La mía está yendo bien. Que está viendo esa disonancia también que enlaza con los medios de comunicación y cómo ha sido el tratamiento que ha preparado este cambio de ciclo. También se ha preparado desde unos medios de comunicación y unos poderes mediáticos que van más allá del capital, que lo que han creado es una atmósfera propicia para que ciertos valores primen sobre otros a la hora de votar. También ahí la izquierda ha fallado en generar un poder alternativo que pudiera comunicar que pudiera comunicar alternativas. Ahí yo creo que el caso paradigmático es Ana Rosa Quintana cuando dice
me voy a las tardes de Telecinco, pero tranquilos, que hasta las elecciones me quedo con la mesa política de las mañanas. Era un intento de vamos a redoblar la apuesta porque se prepara el camino para una presidencia de Feijóo con una vicepresidencia de Abascal o un apoyo externo de la ultraderecha, y a tenor de lo que ha pasado estas elecciones autonómicas ha funcionado esa estrategia de la derecha mediática. Yo tenía una pregunta, ¿no?, para vosotros, desde las filas de Podemos y tanto dentro del partido como simpatizantes. Uno de los relatos principales para también como no hacer una autocrítica o lavarse las manos en cuanto a lo que ha pasado es decir, los medios de comunicación siempre han ido en contra de Podemos desde el primer momento. Obviamente no les han puesto un camino de rosas, pero ¿creéis que esa es una estrategia acertada desde Podemos de echar únicamente las culpas a el relato mediático? Obviamente hay una derecha, ha ido aumentando con los años la derechización desde los grandes medios de comunicación y la normalización de un montón de relatos que hace unos 5 años eran impensables, eso está claro. Pero ¿el poder mediático tiene tanto poder? Yo creo que tiene tanto poder, pero también creo que Podemos no ha sido consciente de todos los errores que ha cometido y se ha empeñado en ciertas estrategias que no le han funcionado. Desde luego no se puede decir que Podemos lo haya hecho todo bien y que hayan sido las fuerzas externas las que hayan ido minando todo su camino. Podemos se ha equivocado en la estrategia, se ha equivocado en la comunicación, se ha equivocado en muchas cosas, desde mi punto de vista. Sí, sí. Yo con esta cuestión del tema de los medios de comunicación, que es verdad que se comenta mucho, que si no se le puede echar solo la culpa, pero que es como la sensación de que no puedes hacer nada porque los medios de comunicación lo dominan todo. Es como, a ver, yo no compro la idea esta de que lo más importante es la guerra cultural. Es cierto que hay gente, como decía César, que pues, hay una disonancia entre lo bien que le va y lo mal que cree que van las cosas, que hay gente que va a ir a votar pensando en Bildu viviendo en Huelva. Bien, eso puede ser. Pero la cuestión del relato no es lo central. La cuestión de los medios de comunicación no es lo central. Tiene un peso muy importante porque es capaz de movilizar más o menos de X sectores y capas sociales, pero si eso ocurre y tiene esa capacidad es por dejadez de los actores que deberían estar haciendo la contraparte. Y si tú no tienes herramientas comunicativas porque no tienes medios de comunicación, tendrás que buscarte la manera para conseguir que tu mensaje y tus acciones lleguen a esa contraparte, y no simplemente quedarte quejándote de que no tienes los medios. Porque es que entonces así sí que es imposible. Entonces, por decirlo claramente, yo creo que aunque no hay una explicación única a lo que sucede y está sucediendo y todavía vamos a vivir, porque esto es un proceso que se va a ahondar, lo que estamos viviendo es la que se ha comentado siempre de la crisis estructural de la socialdemocracia, que en este caso no solo se aplica al PSOE, sino que también se aplica a las fuerzas de la nueva izquierda que en la última década han intentado renovar el discurso socialdemócrata y venderte el discurso el programa que tenía el PSOE en los años 80, ponértelo muy moradito y con un papel así de colores para que tú te parezca algo novedoso. ¿Por qué? Porque ahora el PSOE y los partidos socialdemócratas estaban teniendo el discurso que tenía la democracia cristiana hace 30 años en Europa. Bien, esta nueva izquierda ha intentado venderte un programa y unos discursos políticos de hace 30 años socialdemócratas como algo novedoso, pero es que en el fondo no tienen capacidad para aplicar ninguna de las medidas que hace 30 años los socialdemócratas, o hace 40 o hace 50 los socialdemócratas podían aplicar. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una circunstancia estructural, y aquí sí que creo que hay unos ciclos importantes a nivel internacional que sí que influencian de manera determinante los momentos políticos en los que estamos, a través de los cuales es imposible que ningún gobierno de los que se llama progresistas tengan capacidad para hacer cambios sustanciales. Eso, por un lado, lleva a la frustración de todos los sectores populares que, independientemente de si son de izquierdas o derechas, podrían vincularse a proyectos progresistas por cuestiones o por políticas aplicadas en su beneficio material, ¿no? Que sí, que lo tienen que vender comunicativamente y lo que quieras, pero que se podrían arrastrar a grandes sectores populares en ese sentido, pero no lo hacen porque no tienen capacidad de hacer cambios ni de luchar realmente contra las élites políticas y las élites económicas. Incluso en un momento en el cual esa socialdemocracia estaba diciendo que ellos habían cambiado Europa, que es que Yolanda Díaz,
Irene Montero, Ione Belarra estaban diciendo que en Europa ahora se hacía caso a Podemos, que estaban teniendo el mismo discurso que Podemos. Y es como, pero vamos a ver, ¿de dónde habéis salido? Porque estaban haciendo una política expansiva fruto de una época de guerra dentro de las instancias europeas. Estaban diciendo que ahora Europa se había vuelto socialdemócrata. Pero es que esto siempre ha sido mentira. Entonces, simplemente han intentado vender que ellos tenían una influencia y una capacidad que, mientras decían que lo tenían en las instituciones, en la práctica, en la sociedad, lo que se está viviendo era una realidad totalmente diferente. Por tanto, por concluir, creo que hay una crisis estructural de la socialdemocracia que impide que esa estrategia gobernista pueda surtir efectos. No digo que cualquier estrategia de gobierno sea infructuosa, es que en este contexto concreto estar en los gobiernos es perjudicial para cualquier fuerza de transformación social. Eso es así. Pero también es cierto que no hay un único factor que explique el avance de las posiciones reaccionarias. Es una cuestión multifactorial, de las cuales la mala estrategia es una de ellas. La estrategia gobernista es uno de esos factores, pero también influye la cuestión de la correlación de fuerzas en los medios de comunicación y un elemento que es esencial, que es que durante los últimos 10 años se ha despreciado la cuestión de la organización y la influencia dentro del tejido popular, es decir, la creación de un movimiento popular donde resistir la influencia propagandística de la burguesía. Eso se ha despreciado, ya no digo abandonado, porque se abandonó hace 40 años o hace 30 años. No, es que ahora directamente se ha despreciado en favor de la creación de maquinarias electorales que simplemente por su influencia y su presencia en medios de comunicación serían capaces de cambiar las cosas y de hacer una labor de gobierno institucional lo suficientemente buena como para que la gente le siguiera apoyando. Es que esa es la estrategia que se está refutando ahora cuando sectores grandes de las clases populares directamente se marchan a la abstención antipolítica o, cuando no, a votar a la reacción y apoyar a la reacción. Por tanto, esto lo único que nos tiene que decir es: no se está produciendo un ciclo reaccionario porque los medios de comunicación estén añadiendo valores reaccionarios, ¿no? Sino porque la izquierda, en vez de potenciar la organización popular y el tejido popular, la lucha en la calle, lo que ha hecho ha sido intentar vender la moto desde las instituciones. Yo creo que esa es la cuestión principal, que se ha despreciado, digamos, la organización, hasta el punto de que hoy, en el Estado español, apenas, por decir que no existe ninguna organización de masas de izquierdas, ninguna organización militante de izquierdas con un tejido suficiente como para frenar la expansión de bulos de la extrema derecha, desde el punto de vista concreto, material. No sé cómo lo veis. Pues yo totalmente de acuerdo, creo que lo has expresado bastante claro. Yo tengo otra pregunta en relación a eso, entonces antes, César, no sé si quieres comentar tú antes, para no saltar tanto de tema. No, básicamente es que estoy de acuerdo con el diagnóstico de que ha habido una dejación de la construcción de unas redes populares que considera construir un movimiento de masa que frenará esto. Evidentemente, las instituciones limitan lo que puedes hacer. Bauman y Bordoni hablaban de la crisis del Estado-Nación, que ha perdido poder frente a, en el modelo de globalización neoliberal que tenemos. Los gobiernos están atados en muchos aspectos porque no pueden aplicar sus políticas como prometen. Entonces, claro, ante el incumplimiento de promesas que hace la izquierda porque no tiene capacidad para hacerlo, al final genera esto, la abstención de ninguno está cumpliendo lo que dice, o reacción porque Vox lo que propone es una ruptura de... Vox, bueno, es un poco más extraño de la derecha radical, pero sí que están diciendo rompo con el marco de esa globalización y yo sí que puedo hacer cosas aquí, claro, rompiendo desde fuera, que es la misma estrategia que otras derechas radicales están haciendo, proponer la vuelta al Estado-Nación, que sí que te permite aumentar el poder del gobierno, pero, claro, esto lleva a un giro autoritario y lleva a otras derivadas. Evidentemente, falta una organización de masas que pueda hacer de contrapoder. Y nada más que añadir. Lo que quería añadir a esto es que hay la hipótesis de que, esa que decía Pablo Iglesias, de que ya no se militan los partidos, que se militan los medios de comunicación, es que la siguen sosteniendo, cuando es evidentemente mentira.
no se milita en un medio de comunicación. Te puede gustar un medio de comunicación, pero no militas en los medios de comunicación, porque no hay manera de militar y de organizarte con un medio de comunicación. Esa es la cuestión principal que yo creo que tenemos que impugnar de esa socialdemocracia que sigue vigente, porque lo siguen teniendo como principal caballo de batalla. Ellos creen que con Canal Red o con su influencia en La Sexta van a conseguir darle la vuelta a la situación, cuando es precisamente al contrario. Precisamente será cuando tengas fuerza en la calle, podrás tener medios de comunicación y formas de propaganda que sean capaces de rivalizar con los del sistema. Exacto. Es como también una visión súper idealista, ¿no? En el sentido, aquí igual meto la pata, pero en el sentido más filosófico hablando, ¿no? De primero cambiar las ideas para luego cambiar la realidad. Exactamente. Cuando obviamente es primero el marxismo, de que no funciona así. Yo, bueno, hablando ahora de movimientos sociales, ¿qué creéis que va a pasar ahora? ¿Va a haber un flujo de gente que quizás ha estado estos años en las instituciones intentando volver a meter cabeza en los movimientos sociales que están ahora más al pie de la calle? ¿Van a seguir con esa misma idea de lo que estabas comentando tú, Guillén? O bueno, ¿qué va a pasar? O incluso la gente... Igual ese electorado o posible potencial electorado más de izquierdas que se ha abstenido o ha ido a votar con la nariz tapada se va a volver a implicar o se va a implicar más en la militancia más de base y popular. A ver, yo creo, desde mi punto de vista, lo que decía antes, como es algo multifactorial, tampoco es tan sencillo como decir se vuelve a las calles y se arregla todo, porque es un poco un compendio de muchas cosas. Solo con volver a las calles no se solucionan las movidas. Te puedes encontrar en un periodo árido de 20 años en los cuales no tienes capacidad política para articular un movimiento de masas, porque los tiempos, las capacidades militantes, la propia dinámica internacional te lo puede impedir, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que lo más importante es valorar que ahora esas voces que están saliendo por parte de la socialdemocracia, de la nueva socialdemocracia, que están diciendo hay que volver a las calles, hay que volver a ese momento pre-15M, de ese momento de cuando se tomaban las calles, eso es un momento histórico que tenemos que intentar que ya se haya pasado. Es decir, cuando la socialdemocracia dice que hay que volver a los movimientos sociales y a las calles, lo están diciendo no porque les interese, sino porque es su manera de sobrevivir. Están diciendo que tienen que ir al movimiento popular a sobrevivir, básicamente. Tienen que ir a parasitar los movimientos. No sé cómo lo ves tú, César. Sí. A ver, yo creo que ahora, evidentemente, cuando se pase las elecciones generales, llegan 4 años que no va a haber, salvo adelantos electorales, no va a haber cambios en las instituciones. Evidentemente, los movimientos que fracasen electoralmente, lo que van a recurrir es a movimiento social, intentar reactivar la calle. En ese sentido, yo creo que sí que va a haber un poco de reactivación del tejido, pero también habrá que ver si serán las condiciones, porque la militancia también es muy costosa en recursos, en tiempo, y en un mundo cada vez más precarizado, donde los tiempos son cada vez más acelerados y donde queda menos tiempo para cuidar tanto en el sentido de las personas como de la política, también son piedras que se ponen para evitar la proliferación de movimientos fuertes en las calles, que es las condiciones, o sea, unas peores condiciones materiales van asociadas a intentar obstaculizar la creación de movimientos de masas también, desde mi punto de vista. Se nos ha caído Laura, no sé si va a poder volver, pues yo creo que tiene problemas técnicos, pero en lo que dilucidamos si puede volver, y porque ya llevamos un ratico largo, si quieres vamos centrando algunos temas porque hemos sido un poco dispersos y analizamos algunas cuestiones que yo creo que pueden ser interesantes. Bueno, a mí, yo me acuerdo del último programa que hicimos, el de las elecciones, que hablábamos de que tenía que hacer Azcón para ser un candidato competitivo. Y la cuestión era que lo tenía muy difícil competir con Lambán, porque Lambán precisamente se comía todo el centro. Claro, yo te pregunto lo que opinas, pero mi opinión es que no era mentira eso que tú comentabas, que daban los datos, ¿no? No era mentira porque Lambán era muy buen candidato y eso lo sabían y la estrategia que tenían lo habían hecho bien. Lo que pasa es que la dinámica estatal se les ha comido por completo
y el PSOE no ha sido como marca capaz de fagocitar todo el centro político que podrían haber tenido en un contexto en el cual la campaña hubiera sido pues más de rango autonómico. Por tanto, ¿tú crees que Azcón ha sido buen candidato o simplemente pues, el caso de Natalia Chueca probablemente sea más paradigmático, ¿no? Que es mala candidata objetivamente, se han visto beneficiados de un contexto simplemente favorable? Totalmente. El contexto, estas últimas 2 semanas sobre todo han sido terribles para el Partido Socialista y por arrastre para el Partido Popular han sido muy buenas. O sea, Azcón habrá aportado su granito de arena, pero una tostadora también se hubiera visto beneficiada del contexto. Sí. De hecho, sí, en estas elecciones si hubieran puesto una tostadora en vez de Natalia Chueca, ahora tendríamos una tostadora de alcaldesa de Zaragoza. Probablemente. Vale. Sí. Pues gestionado ese punto que yo creo que era interesante, ¿no? Porque al final dignifica a Lambán dentro del mal, ¿sabes? De alguna manera. Yo creo que podríamos intentar ver algún tema importante, que es cómo se ha comportado el voto obrero, el voto de las clases populares, en concreto en Aragón, pero yo creo que también podemos ir a los ejemplos de Madrid y de Barcelona o en general de cualquier área popular, para ver cómo se ha comportado ese voto obrero en estas elecciones, tanto las autonómicas como las municipales, para ver si se cumple ese elemento de pues de que se abstiene, de que hay una mayor abstención en los barrios obreros. Y a ver, se ha vuelto a ver que los barrios obreros han tenido una abstención de hasta 20 puntos más que el centro de Zaragoza, por ejemplo. En el centro, la derecha, PP y Vox han sacado un 70% del voto frente a un 50% de estas otras zonas. Claro, al final es un patrón que ya se conoce, es un patrón que es perjudicial para la izquierda electoral y que no se ha sabido contrarrestar estas elecciones. Ha ocurrido lo mismo en Madrid, habrá ocurrido lo mismo en Barcelona, en todos los sitios se ha mantenido la misma tendencia, ya conocida, y ya está. Yo creo que lo que se ha visto es un poco que aún se ha recogido más voto, digamos, que igual fue voto prestado a esas fuerzas del cambio que se llamaban, que ahora vuelve una parte de ese votante que es más votante más tradicional, más concienciado de que hay que votar, que vuelve al Partido Socialista. En muchos casos yo creo que era voto prestado a las fuerzas de ese cambio que decían. Y por otro lado, que al final la desafección en los barrios populares se traduce simplemente en un hastío generalizado con el sistema de partidos y una impugnación generalizada al régimen en forma de antipolítica. Y yo creo que eso entronca mucho con lo que decíamos antes, ¿no? La mala gestión y las malas decisiones estratégicas de la izquierda al final se traducen en que la clase obrera se queda en casa no solo para votar, sino también se queda en casa a la hora de organizarse y de movilizarse. Sí. Desde luego, el porcentaje de voto que sacó Zaragoza en Común en Zaragoza en sus primeras elecciones, las de 2015, mucho votante era votante socialista. Votante que volvió al Partido Socialista en el año 2019 y que se ha mantenido en el PSOE. Apenas ha habido variación en el voto. O sea, en general, estas elecciones en todo el Estado, el PSOE ha perdido unos 400.000 votos y en Aragón es muy similar los resultados que sacó hace 4 años y los que ha sacado ahora. Quien está a su izquierda, Junta Podemos, han sufrido porcentajes de voto muy similares a los de las pasadas elecciones. Zaragoza en Común ha perdido voto. Esto lo que nos puede estar diciendo es tanto este trasvase como gente que se está quedando en casa. Gente que pasado ese ciclo de mayor ilusión, si ve que la estrategia no está funcionando, pues se queda en casa. Y baja el tejido, baja todo lo que es la movilización de la izquierda. El votante obrero se queda en casa. Vemos que Torrero, que sí que es una zona donde Zaragoza en Común funcionaba bastante bien, ha funcionado bien, pero no ha repetido los resultados de las pasadas elecciones ni los del 15. Podemos Junta, por ejemplo, que aspiraba a ser la fuerza hegemónica de la izquierda del Partido Socialista, sí lo ha sido, pero perdiendo voto. Lo ha sido porque ha perdido más Podemos.
no ha sido capaz de rentabilizar nada del votante que ha perdido Podemos. Izquierda Unida no ha sido capaz de rentabilizar ningún votante. Aquí sería interesante ver cuánto de ese votante se ha ido a la formación de Aragón Existe, que sí que vemos que más o menos ha podido nutrirse de lo que hay del PSOE hacia la izquierda, más que de lo que hay hacia PP, Vox. Pero claro, nos faltarían datos, dado que se ha ensanchado el bloque, no sabemos exactamente cómo han sido las transferencias. Yo creo que nos han quedado muchas cosas en el tintero. La verdad es que el tema daba para más y nos podríamos haber también hecho uno sobre las perspectivas electorales ante las nuevas generales. Igual lo tenemos que hacer en unas semanas, no lo sé. Pero, ¿quieres que tratemos algún otro punto o por lo menos para hoy está bien? Yo creo que sí que para hoy está bien. Lo único, sí que hay un caso paradigmático que aquí Aragón se ha convertido en ejemplo para el resto del Estado, que estaría bien El de comentar, Huesca, ¿no? que es Huesca. Vale. Un 18% del voto a opciones progresistas que han sido triturados. Porque tenemos 4 formaciones con 1.000 votos fuera de las instituciones. Mientras que al Partido Popular le ha costado 750 votos cada concejal y a Vox 800. Y tenemos 4.000 votos que se traducen en cero. Aquí también, pues, aquí ha habido un fallo de las propias organizaciones de izquierdas de saber cuáles eran sus capacidades. También solitario. Ahí siempre se habla de la lucha de egos. Ahí no sé si cuánto ego había, cuántos malos datos había. Las encuestas en Huesca no estaban diciendo que entraba una o como mucho 2 formaciones de izquierdas y han entrado 0. En esencia, en Teruel ha pasado lo mismo. En esencia. Sí, o sea, Teruel también no ha sido tan exagerado el cambio, pero o sea, que Huesca ha sido el ejemplo paradigmático, estaba saliendo en todos los medios, pero sí que verdaderamente en Zaragoza se ha perdido un 10%, en Teruel también se ha estado perdiendo mucho voto, igual que ha pasado en Madrid, que se ha perdido todo el voto de Unidas Podemos, en Valencia se ha perdido. Pues, pero eso es lo que yo quería decir, ¿no? Cuando decía yo, que soy de la tesis de la crisis estructural de la socialdemocracia, ¿no? Entiendo que hay muchos factores. Cuando se habla de la unidad de la izquierda, yo entiendo que la unidad de la izquierda puede ser tácticamente necesaria en un contexto en el que te obliga la ley electoral o en el que te obliga las circunstancias, porque necesitas esa unidad por cuestiones matemáticas. Yo eso lo puedo entender, pero también es cierto que muchas veces la unidad no siempre suma, porque hay argumentos a favor y en contra en todos los sentidos. Está claro que en este momento ha restado, ¿no? Pero es verdad que hay veces que no solo con la unión de la izquierda tienes suficiente, porque la prueba está cuando se juntaron Podemos y Izquierda Unida, que perdieron 1 millón de votos en conjunto. Por tanto, es muy difícil calibrar esos elementos. Yo creo, por eso me cuesta decir esta es la razón por la cual la izquierda no puede. Es como, bueno, se trata de una cosa muy estructural, muy multifactorial y acostumbrarnos a dar explicaciones complejas y multifactoriales, insisto, porque es que hay muchos elementos y cuando se juntan muchos elementos en sentido negativo, pues evidentemente tenemos catástrofes como las que estamos sucediendo. Para las cuales para mí la principal es que es la única fuerza que tienen las clases populares y la clase obrera es la fuerza que es capaz de construir en la lucha, en la calle y en la construcción del movimiento y sus instituciones propias. Sin eso ya te puedes dar todos los cabezazos que quieras, que a lo mejor tienes suerte y alguna vez puedes meter cabeza y por el descontento canalizarlo, pero lo normal es que el régimen sea capaz de integrar las demandas. Entonces, que yo tengo apuntado algunos temas que nos hemos dejado. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con Teruel Existe? ¿Es tan debacle con respecto a las expectativas o no? ¿De dónde ha salido el voto de Teruel Existe? Porque yo tengo más estudiado el caso de Andorra, porque lo tengo más mirado, y justamente, por ejemplo, el voto de Teruel Existe. Coinciden casualmente las cifras, la diferencia entre el voto que reciben a nivel municipal Izquierda Unida con el voto que pierden las autonómicas, que justamente es la cifra que gana Teruel Existe, unos 200 y pico votos creo que eran. Entonces, ¿es algo que ha sido generalizado? Yo, por lo que he estado mirando, sí que el voto a Teruel Existe ha venido del votante que estaba a la izquierda del Partido Socialista. También es cierto que... ¿A la izquierda del Partido Socialista o del Partido Socialista? O sea, las formaciones estaban a la izquierda del Partido Socialista. A la izquierda, vale. A la Izquierda Unida, Podemos, Junta. También es muy probable que haya recibido voto del PAR, porque también hay pérdidas notables del PAR en aquellos lugares donde ha ido mejor a Teruel Existe.
en las primeras generales que se presentó, sabemos que hubo voto de Ciudadanos que terminó en Teruel Existe. En este caso parece ser que no, que ha acabado en el Partido Popular. Y ese también quizás es uno de los elementos que ha llevado que no se hayan cumplido las expectativas con Teruel Existe, que ha funcionado Teruel Existe, pero Aragón Existe no. Ni en Huesca ni en Teruel. Allí ha restado más, o sea, no ha llegado a entrar, por lo tanto ha quedado un voto que previsiblemente iba a ir a afianzar el gobierno de Lambán, que no, que se ha perdido en el camino. Y los datos no han calibrado bien a Teruel Existe, porque claro, también es muy difícil calibrar cuando por primera vez te presentas, no hay un registro histórico, no sabes cómo se comporta el elector, y el clivaje más rural-urbano de la España vaciada que está activando, bueno, del que es portavoz Teruel Existe, es en Teruel donde encontraba eco. En Huesca, o sea, en Huesca podía tener, pero menos, y en Zaragoza no era algo que estuviera movilizando. Zaragoza eran otros términos, y Zaragoza, al ser, sobre todo Zaragoza capital, al ser una ciudad grande donde se pierden los personalismos y las redes más tradicionales de voto, se ha ido más influido por la campaña Sánchez contra anti-Sánchez del Estado. Aún a riesgo de aburrir a nuestros oyentes, el PAR. No nos podemos ir sin analizar un poco del PAR. Cuéntame cuál es tu tesis a la luz de los datos. El PAR ha continuado con su espiral decreciente de voto, que es algo que era esperable. En las últimas semanas estaba en duda de si entraba o no. Yo era más optimista de que sí que pudiera entrar. Efectivamente, por Teruel ha entrado, sobre todo por su apoyo en las redes clientelares que tiene. La principal prueba de que son estas redes y estos concejales, que podemos ya decir casi hereditarios, que se mantienen elección tras elección, es que su escisión Tu Aragón, que iba con Ciudadanos a las elecciones, ha mantenido exactamente el mismo poder electoral con otro nombre. En los pueblos donde el PAR tenía 3 concejales, Ciudadanos Tu Aragón ha sacado 3 concejales, los mismos. Ciudadanos, que ha sido... Cosa, por cierto, perdona que te corte, que también ha pasado en cierta manera con Teruel Existe, donde el sitio donde más votos han sacado, que es en Utrilla, si no me equivoco, porque cogieron a un alcalde que venía del PAR, de Compromiso por Aragón, Ciudadanos, y ahora Teruel Existe. Sí, claro, ahí es lo mismo, lo que se ha hecho ha sido un mantenimiento de las personas, otro nombre, o sea, pero el PAR como concepto amplio, como red de personas que tenían un control del territorio por estar en las instituciones, se ha mantenido distinto nombre. Ciudadanos, debacle en todo el estado, en Aragón, no me acuerdo, creo que eran 162 concejales, cuarta fuerza en concejales, con un 2% del voto. ¿Por qué? Porque en los pueblos ha mantenido la presencia histórica del PAR. PAR se ha quedado con la mitad de concejales de las anteriores elecciones, pero claro, más de 150 están en Ciudadanos. Otros tantos están en la escisión de aragonesistas, que se ha ido al Partido Popular, otros que se han presentado por su cuenta y que han mantenido presencia. Y uno de los grandes objetivos que yo creo que podía tener el PAR, que era no perder el poder en la Diputación de Teruel, efectivamente se mantiene como bisagra. Va a decidir si la Diputación se va para el Partido Popular o para una alianza PSOE-Teruel Existe, lo que le permite acceso a todos esos recursos económicos que tiene la Diputación, que es al final una de las formas que tenía para mantener todo lo que eran sus redes. Nuevamente, no me deja de parecer muy curioso que un partido que en Zaragoza capital no llega al 2% del voto, me parece que ha rondado el 2%, sea un partido que ha vuelto a mantener una gran cantidad de poder institucional y, sobre todo, que ha evitado su desaparición institucional en las Cortes por los pelos, pero lo ha evitado. Sí, o sea, la presencia en el territorio es vital para evitar esta desaparición. Izquierda Unida lo sabe muy bien. Si Izquierda Unida se mantiene tanto en el Estado como en Aragón, es precisamente porque tiene labradas presencia en los pueblos, presencia en los movimientos, una presencia territorial que no tenía Podemos. Podemos desaparecer porque no tiene esa presencia. La Junta tiene una presencia que le permite mantenerse en torno a ese 5%, en sus mejores momentos un 6%, en los peores un 4%. Otro caso es Ciudadanos se mantiene aquí por esto. En Cataluña sí que hay pueblos en los que se mantiene porque, claro, su presencia es mucho mayor que en el resto del Estado. Pero siempre se pone como paradigma PP, PSOE, Izquierda Unida son los que a nivel de Estado tienen redes.
que les permiten mantenerse. En Aragón se suma el PAR, pero claro, el PAR ha perdido parte de la red, el PAR ha perdido nominalmente a la red, pero las personas siguen. No sé, entonces, cuestión es que la estructura está construida, una estructura territorial. Que hay condiciones estructurales que lo determinan. Vale, y ya para finalizar. ¿Escuchaste, entiendo, que el discurso de Lambán después de las elecciones? Sí, no lo escuché entero, escuché parte, lo que emitían por la tele. Pero, ¿cómo valoramos esto? Porque yo cuando escuché ese discurso dije, hostia, Lambán ha hecho el discurso más enérgico, más fuerte, con más carga política el día que ha perdido las elecciones. No se le ha escuchado en todas las elecciones un discurso como este y ahora está, venga, que vamos a ganar, no sé qué, para arriba, para abajo. Dije, cuando terminó el discurso no entendí si se iba, si no se iba, si iba a volver a ser candidato dentro de 4 años. ¿Cómo valoras el futuro de Lambán? Yo creo que Lambán esperaba consolidar con estos años su posición. Había rumores de que si Sánchez perdía en diciembre, una nueva ejecutiva del Partido Socialista iba a tomar el control y iba a poner a una persona moderada del PSOE de derecha, del PSOE más de derechas, Paje, Lambán, Vara, no necesariamente uno de ellos, pero sí alguien que ellos controlaran. Entonces, claro, Lambán ahora se ve desplazado del poder después de haber tenido toda una campaña centrada en la gestión, la moderación, alejado del foco político. No ha estado reivindicando un ejecutivo de izquierdas en ningún momento. O sea, en el debate se vio. En el debate él dijo, somos un gobierno moderado de centro. Ni siquiera se definió como centro-izquierda. Él sabía cuál era su objetivo y, claro, cuando ves que tu estrategia no ha funcionado, tienes o que buscar otra o que esperar a ver qué pasa. Aquí va a intentar, pues bien que intente un ejecutivo, pero no les dan los números. Es inviable que sume con Vox y es inviable que el Partido Popular, después de ganar las elecciones, le diga a Lambán, ahora continúas tú. Si se va o no, él lo sabrá, pero yo creo que no se quedará a las próximas elecciones, que también es lo que... Pero todo esto ahora viene condicionado por lo que pase el 23 de julio. Generales. El 23 de julio no solo se decide cuál va a ser el futuro del Estado en unos 4 años, sino el futuro del Partido Socialista. Si cae Sánchez, el Partido Socialista vuelve a ese periodo que permitió la investidura de Rajoy, que es una gestora conservadora y del estilo de Vara, que, claro, esto es muy importante, Vara, que es del PSOE de derechas. No, pues Paje, perdón, quería decir que Paje es el de Castilla-La Mancha. Paje, el gran representante del Partido Socialista de derechas, es quien ha retenido una mayoría absoluta. Ajá. Esto le indica al PSOE cuál es un posible camino si no está Pedro Sánchez. Barbón, que fue quien encabezó la gestora contra Pedro Sánchez, ha mantenido el gobierno de Asturias. Sí que es cierto que desde la vuelta de Sánchez ha mantenido un discurso mucho más bajo, aceptando pactos con su izquierda, pero que al final quienes han resistido han sido Chivite y ellos dos. Pero Chivite en una situación muy compleja para el Partido Socialista a nivel del Estado. Muy bien, César, pues hasta aquí llegamos. Ya creo que ya llevamos mucho rato, pero merecía la pena analizar y seguro que nos hemos dejado muchas cosas. Muchas gracias por haber venido, César. ¿Quieres añadir algo más? Muchas gracias por invitarme otra vez. Pues gracias a ti, que ya eres nuestro casi politólogo de confianza en Coine TV. Pues hasta aquí llegamos en este 18º programa de Hay Salida. Muchas gracias a César por haber participado. Queríamos hacer un análisis sosegado, ya con los datos encima de la mesa, ¿no? Un poco ya más alejados de esa emocionalidad que podía haber el día después de las elecciones, ¿no? Que al final creo que la gente en la izquierda es demasiado fatalista por cuando le van mal las cosas, pero yo creo que se han vivido ya muchas elecciones similares a esta, igual no con tanta emocionalidad, pero ya hemos vivido muchos contextos en los cuales arrasa la derecha y creo que lo importante
es que nos mantengamos firmes, que nos centremos en las cuestiones importantes y que el movimiento popular sea la prioridad política a partir de ahora. Nosotros en CoinETV nos hemos alejado del foco durante la etapa electoral, hemos querido ser respetuosos con los procesos políticos de las organizaciones, de la socialdemocracia, aunque desde unas posturas políticas que no compartimos, tampoco queríamos ponerles palos en la rueda, simplemente hemos dejado que funcionaran las cosas, pero tampoco no íbamos a no hacernos eco de la situación política que vimos, porque al final lo que pasa en las elecciones sí que tiene una influencia importante en el conjunto de las clases populares y la clase trabajadora. En ese sentido, vamos a seguir analizando el devenir en los próximos meses, en las próximas semanas, porque que lo queramos o no, hay un cambio de ciclo, hay un cambio en algún sentido, ahora iremos descifrándolo cómo sucede, pero hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. ¿Cuál es el final más largo que he hecho nunca? Muy bien, César, bien, yo creo que bien, ¿no?